Mujeres a la Tribuna, un programa de análisis sobre la historia y la situación de las mujeres en México, de la Federación Mexicana de Universitarias y Ciudadanas 660, a cargo de la doctora Patricia Galeana y de la maestra Lourdes Enríquez. Mujeres a la Tribuna. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el 5 silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Creo en ti, con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y morilletas, solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo, creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a convencer a los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir. Bienvenidas, bienvenidos, Ciudadanas 660 te acompaña. Estamos en Mujeres a la Tribuna, como cada jueves al mediodía. Tu participación, bienvenida al 55 56 04 82 29, 55 56 04 79 26, 800 670 16 80. Para conducir este programa, la maestra Lourdes Enríquez. Maestra, ¿cómo estás? Muy bien, Maru, bien, en estas condiciones, pero estoy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias, adaptándonos. Así es. Y bueno, pues para adaptarnos tenemos que tomar distancia y pensar, tenemos que tomar distancia y reflexionar en lo que está sucediendo, tenemos que hacer pues análisis críticos, tenemos que pensar en que esta situación está transformando pues forzosamente nuestras relaciones, nuestras vidas, lo que sentimos, ¿no? Nuestras afecciones, nuestros espacios, nuestros tiempos, nuestras motivaciones, nuestro sentido de vida, prioridades. Y bueno, creo que para esto, pues, la reflexión filosófica, ¿no? Un acompañamiento colectivo de reflexión puede ser importante en estos momentos, y muchas gracias por estarnos escuchando aquí en Mujeres a la Tribuna. Y bueno, pues para ello tenemos en línea, a distancia, pero le agradecemos muchísimo que esté de nuevo acompañándonos en la reflexión en este programa, a la doctora Ana María Martínez de la Escalera. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella pues tiene muchos años reflexionando sobre memoria, haciendo un recorrido histórico genealógico sobre muchas problemáticas sociales, sobre desigualdades sociales, desigualdades de género. Y bueno, te agradezco mucho, Ana María, que nos acompañes para pensar en colectivo, para analizar con cuidado pues algunas situaciones de lo que está ocurriendo. Y mi primera pregunta o mi primer comentario sería: ¿qué tanto la reflexión, el pensamiento, tiene que tomar distancia de lo que está sucediendo para poderlo mirar críticamente, para poderlo analizar de una manera, pues sí, yo creo que desde lo crítico, no sé, el tomar distancia, y también se necesita el no estar reaccionando a la vorágine
la información, a la vorágine de lo que se opina desde tantos espacios, ya no digamos a las fuerzas de políticas partidistas que también quieren sacar raja de lo que sucede en una contingencia sanitaria como la que estamos viviendo. Y te agradezco mucho que estés aquí acompañándonos en la reflexión de nuevo. Bueno, primero, hola a ti, Lourdes, a Maru, y por supuesto a quienes nos están escuchando. Te agradezco mucho la posibilidad de conversar de la manera más amplia que podamos y que nos permita el tiempo, por supuesto. Acabas de hacer en el momento de la introducción algunos comentarios que me parecen interesantes. Déjame que tome uno únicamente para situar esta charla de una manera horizontal. En lugar de decir que es el pensamiento filosófico, reflexivo, el que de una manera protagónica nos está diciendo los caminos del pensamiento, los caminos de la conversación y de la reflexión, retomo de ti esta idea de acompañamiento crítico, ¿no? Sí. Vamos a acompañarnos críticamente para intentar pensar no solo en la actualidad, sino también en la posibilidad, en la fuerza del mismo acompañamiento crítico para plantear otros escenarios, tanto para la conversación como para el estar juntos de los cuerpos. Entonces, te retomo esta idea de que lo que estamos haciendo en este momento es un acompañamiento crítico, donde todas las voces, sin duda, son horizontales. Decías también que si es conveniente tomar distancia. Yo creo que la idea de acompañamiento crítico implicaría que sin un espíritu protagónico, sin un espíritu de distancia de los hechos, la idea sería que nos atreviéramos a pensar en el calor de las circunstancias, porque así están. Tú comentabas algunas de estas circunstancias o algunas marcas de estas circunstancias. Sí. Pues bien, en este calor de las circunstancias, intentar pensar de manera horizontal, inventiva, creativa, para iniciar este acompañamiento de voces otras que nos puedan ayudar no solo a pasar el rato, sino a pensarnos de otra manera, desde donde se pueda, ¿no? Sí. Creo que tienes toda la razón en suponer que este acompañamiento crítico no debe ser una mera forma de reacción. Hasta ahora hemos reaccionado a todo tipo de información. Le llamo información de una manera muy general, porque hay fake news, ¿no? Sí. Hay mentiras que se están generando de manera automática en las redes por razones políticas, y lo que tenemos que pensar es que no debemos reaccionar. Entonces, más que tomar cierta distancia, estar ahí en el calor del asunto, pero no reaccionar de manera inmediata, sino siempre de una manera crítica, que ante lo que se dice tú opones ciertas preguntas o enfrentas con ciertas preguntas. ¿De dónde salió la información? ¿Quién la está generando? ¿Qué supuestos se generan? ¿Con qué efectos de carácter social, político, histórico incluso, etcétera, ¿no? Y que ahí nos situemos para seguir en este momento tú y yo la conversación. Claro. Y en este acompañamiento crítico, que, como bien dices, que debe ser horizontal, inventivo, al calor, ¿no?, de lo que acontece. ¿Sí? ¿Qué te parece si después de esta primera pausa entramos hablando pues desde el cuerpo, ¿no? Desde el cuerpo y sus afecciones que enfrenta esta situación, que pudiéramos decir, cómo llenarla de contenido, un significado o un significante es vacío. O sea, no sé, mi pregunta iría, ese acompañamiento crítico en solidario, en horizontal, está mirando algo que hay que llenar de contenido o no, está vacío o no. Volvemos.
Mujeres a la Tribuna en Ciudadana 660 te acompaña, participa con nosotras 55 56 04 82 29, 55 56 04 79 26 y 800 670 16 80. Quédate en casa, Ciudadana te acompaña. Mujeres a la Tribuna. Regresamos. Acompaña en este jueves al mediodía, ya sabes, la programación musical y hablada del 660 con Mujeres a la Tribuna. 55 56 04 82 29, 55 56 04 79 26, 800 670 16 80, como decíamos, adaptándonos, viendo nuevos procesos, nuevas vinculaciones, convivencias incluso. Claro. Maestra Lourdes Enríquez. Convivencias virtuales. Ajá. Y de muchos tipos, ¿no? Y pues agradeciendo a la doctora Ana María Martínez de la Escalera, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pues que nos acompañe en esta conversación compartida desde una reflexión o un pensar con cuidado, un pensar crítico con cuidado. Y nos quedábamos en esta pregunta que te hacía Ana María, si tenemos que dotar de significado lo que acontece para poderlo, no sé, digerir, para poderlo, para salir de esos estados de miedo también, o qué hacemos desde una reflexión teórica, pero también práctica, porque estamos hablando de cuerpo y estamos hablando de lo que siente ese cuerpo, ¿no? De un cuerpo doliente o de una máquina deseante. Sí, o sea, tienes razón en el sentido de que el lugar desde donde podemos hablar es el de las relaciones entre los cuerpos. No cualquier relación entre los cuerpos, sino una que no es novedosa, que la hemos ido construyendo, sobre todo las mujeres solidarias, desde hace unos cuantos años, que propone estar por encima o atacando o enfrentándose a los efectos de raza, de género, de lengua, de cultura, que están siendo generados a través de esta maquinaria de la desigualdad. Y han sido las mujeres juntas que han concebido sus cuerpos, es decir, la relación entre los cuerpos de manera horizontal, sin dejar fuera el tema del pensamiento sobre los cuerpos, es decir, acompañando el gesto, la postura de los cuerpos con un pensamiento otro, un pensamiento crítico. Y digo crítico para acabar pronto, es decir, se entiende que la crítica no es cualquier procedimiento del pensamiento y que tenemos que aprender, pero sobre todo ejercitar una manera de la reflexión, pasando por encima de este asalto a la escucha que estamos recibiendo desde las pantallas y por los medios de las redes sociales, y que incitan a este desconcierto desconcierto de información y por lo tanto desconcierto en cuanto a qué hacer en este tipo de momentos, ¿no es cierto? Entonces, un primer gesto crítico, un primer acercamiento crítico implicaría que tenemos que tomarnos el tiempo necesario para pensar estas afecciones de los cuerpos. Porque sin duda hemos sido atacados y hemos sido atacadas en los cuerpos y en la manera como los cuerpos se relacionan con otros. Y no me refiero únicamente al hecho del encierro o al hecho, como decían algunos pensadores hace unos pocos días, de que de repente el cuerpo descubre que es un arma. Esto lo decía Membe hace unos días, ¿no? Sí. De pronto descubrimos que el cuerpo es un arma porque a través del cuerpo podemos matar a los otros. Yo creo que este darnos cuenta es un muy viejo darnos cuenta, es decir, los seres humanos hemos sabido que a partir del cuerpo, utilizado o no de una cierta manera, se produce la muerte de los otros. Ahora, donde creo que Membe se equivoca es que no se trata únicamente de que el cuerpo individual se da cuenta de que puede ser un arma soberana que decide la muerte del otro, o sin decidirlo, sin
es decir, decidirlo de manera no intencional, puede matar o puede simplemente contagiar al otro. Porque no se trata de los cuerpos individuales, sino de los cuerpos que se van generando a través de esta maquinaria de la desigualdad, que las mujeres sabemos muy bien cómo funciona y que funciona desde esta reproducción diaria, cotidiana de la modernidad, su relación con el modo de producción capitalista, que tiene su lugar más centrado justamente en la familia. Y curiosamente hoy en México al menos, y desde la forma como se ha decidido el encierro, la familia que las mujeres hemos aprendido en carne propia, que ahí se generan formas de violencia, de pronto se nos invita a que con el encierro nos volvamos a enfrentar a una forma de familia que no se ha modificado. Entonces el problema para las mujeres y para los cuerpos es que tenemos que, al mismo tiempo que cuidarnos individualmente y cuidar a las otras y a los otros, y me refiero por cuidado únicamente el caso del encierro en este momento. Sí, o sea, la división sexual del trabajo dentro del encierro. Claro, es decir, tenemos que aprender a hacer varias cosas a la vez, ¿no? O sea, cuidar a los otros, no contagiándolos, sí. Y para hacerlo te encierras dentro de una familia donde vive y se reproduce cotidianamente las formas de inequidad y de desigualdad, y además de dominación y de ejercicio de la violencia, como sabemos. Y sí. Que ahora hemos visto que se está, yo diría, reproduciendo de manera tan vertiginosa como el virus. Es decir, si estás encerrada permanentemente en un núcleo familiar donde la violencia contra los cuerpos de las mujeres o los niños está ahí presente, ¿qué hacer? ¿No? ¿Cómo claro. Evitas esta situación? Entonces, este carácter, que no solo es desigual, sino tensional de la manera como las mujeres viven sus cuerpos, está planteándonos una circunstancia complicada y de la cual tendríamos que poder salir inventando otra manera de estar juntos los cuerpos, evitando en principio estos ejercicios de violencia. Y esto no es fácil, ¿eh? Claro. Esto no es fácil. Entonces, ¿cómo provocar cierto acompañamiento? Es decir, ¿cómo producir acompañamiento para que estas mujeres tengan recursos de todo tipo, instrumentos para poder salirse de estos espacios? Hasta ahora se ha hecho un llamado a ciertas instituciones de la vida pública para que den alojamiento, digamos, institucional. Como tipo refugios. Exacto, para que estas mujeres se puedan encerrar en paz, diríamos, sin el miedo a la violencia. Pero por otro lado también estamos viendo, y esto es muy importante, las formas de acompañamiento solidario que no son verticales, que no vienen de arriba, de políticas públicas, y que han sido experimentadas por las mujeres desde hace mucho tiempo. Es decir, cómo protegernos unas a las otras, cómo apoyarnos, cómo compartir con las mujeres. Y esto para situar el tema en los cuerpos de mujeres, aunque también podríamos extenderlo a todos los cuerpos que por la construcción de género se han visto excluidos, ¿no es cierto? Claro. Y entonces ahí repensar cómo escapar a la vez a la maquinaria que produce la exclusión y la desigualdad de género, por ejemplo, y al mismo tiempo que estamos haciendo esto, lo cual implica un gasto energético enorme, pensar en formas de acompañamiento para escapar a la máquina en un momento en que estamos encerrados, digamos, con el enemigo, lo cual vuelve la situación de las mujeres muy crítica, ¿no es cierto? Si quisiéramos hablar de crítica, lo pondríamos ahí. Pero, por otro lado, también generar desde la misma práctica de las mujeres otras formas de solidaridad, otras formas de compartir alimentos, ¿no es cierto? Generar otras formas de trabajo, porque muchas mujeres han vivido desde siempre en la, diríamos, en formas o en la informalidad del trabajo, iba a decir en formas otras del trabajo, que en general son o familiares o solidarias. Y ahí aprender
porque tenemos esa experiencia, y generar formas futuras de la solidaridad. Porque me temo que el pensamiento protagónico filosófico está siempre situado en el tema de si el Estado nacional nos va a permitir salir de esta crisis, Sí. y si debemos hacerlo con apoyo de la tecnología, es decir, finalmente del modo de producción capitalista, que es el que soporta las nuevas tecnologías, tanto biomédicas como de otro tipo, y que parece que la cuestión está ahí puesta, como si no hubiera formas de solidaridad que no vienen impuestas desde arriba, desde el Estado o de los gobiernos, sino que hace mucho tiempo se han generado en México y en Latinoamérica en comunidades de mujeres, tanto en comunidades indígenas como en comunidades urbanas, donde las mujeres han aprendido, porque no tienen otro remedio, a estar juntas, pero estar juntas de otras maneras, diríamos, ¿no? En principio de manera horizontal, de manera no desigual, no provocando exclusiones, y sí generando formas de sociabilidad distintas que no son autoritarias en principio, ¿no? Claro, que no son autoritarias y, como bien dices, no son jerárquicas. Podríamos llamarle, para ahorita, después de esta segunda pausa, formas de organización, otra, como bien dices, no sé, molecular, micropolítica, es decir, que lleva otras formas de existencia, que llevan bienestar también, solidario, entender también la interdependencia entre los cuerpos, es decir, esa necesidad de formas de cuidado, otros, de otras maneras, múltiples. Volvemos. Ciudadana 660 te acompaña, Mujeres a la Tribuna, con tu participación al 55 56 04 82 29, 55 56 04 79 26, 800 670 16 80. Quédate en casa, Ciudadana te acompaña. Mujeres a la Tribuna. Regresamos. Mujeres a la Tribuna en Ciudadana 660 te acompaña, 55 56 04 82 29, 55 56 04 79 26, 800 670 16 80, y muchas palabras que vienen a mi mente, maestra, y que tendría que ser puestas con negritas, subrayadas, casi con una marquesina dándoles, ¿no? de luces, dándoles la vuelta, porque si bien las empleamos mucho en este programa, tienen que ser más enfáticas, ¿no? Solidaridad, ya lo mencionaban, sororidad, empatía. Así es, así es. Acompañamiento, que es otra gran palabra, y ahorita que estamos hablando sobre acompañamiento crítico con la doctora Ana María Martínez de la Escalera, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde nos hablas entonces de cómo crear otro modo de sociabilizar, otras formas de solidaridad, otras formas de no solo de autocuidado, sino de cuidado de los otros y las otras, de las otras y los otros, es decir, poner en el centro, ahora que hablabas del ámbito de lo privado, de lo doméstico, donde se está dando el encierro, que ponías también en el centro la división sexual del trabajo, cómo estas otras formas de cambiarnos, de cambiar, de pensarnos de otras maneras, no sé, para una humanidad por venir, estaríamos ante los inicios de maneras otras, de proyectos civilizatorios otros, no sé si formularlo así es correcto. Me parece que en general las voces desde la academia o la intelectualidad, la misma filosofía que se han elevado, están planteando que estamos entrando a otra temporalidad, a otra época, a que las cosas ya no van a ser igual. Yo no estaría tan segura de plantearlo así. Por lo que dije hace un momento, creo que en la práctica misma de las mujeres, es decir, en los activismos de las mujeres, incluso del pensamiento académico, de los feminismos, sí, esta forma del acompañamiento, por una parte el acompañamiento en la conversación, en inventar nuevos vocabularios, no solo para describir los abusos que las mujeres han tenido que soportar, sino también para pensar
entonces en nuevos términos o conceptos o palabras, discursos o narrativas para hacer las cosas de otra manera y estar los cuerpos de las mujeres y los cuerpos en general, incluso los de los animales y la naturaleza, relacionados de otra manera. Y aquí esto ha sucedido hace bastante tiempo, es decir, esta práctica que ahora le podemos llamar de acompañamiento ha existido, y ha existido también, y ya tenemos experiencia, y lo que habría que hacer es poner al descubierto estas formas que ya se están ejerciendo, sobre todo entre los activismos y los feminismos, y mostrar que desde ahí este pensamiento otro ya tiene cabida, ya se ha generado desde hace bastantes años, pero que tenemos que aprender a hacerlo circular más y a seguir insistiendo en él. Y hacerlo de manera crítica. ¿Y por qué insisto en la cuestión crítica? Porque algo en lo que se ha insistido es que tenemos que cuidarnos, ¿no es cierto? No solo a nosotras mismas, sino a los otros. Y en un momento de encierro parece que se recurren a viejas formas del cuidado, que son formas marcadas por el género, ¿no? Sí. De los cuidados, incluso por las clases sociales. La clase media alta está acostumbrada a que los cuidados sean llevados a cabo por trabajadoras domésticas, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ahora eso también de alguna manera se ha detenido. Entonces tenemos que no olvidar jamás cómo los cuidados están generados desde una maquinaria de la desigualdad o de la inequidad de las clases, racista, ¿sí? Sí. Marcada por el género, y eso se tiene que seguir poniendo de manifiesto como algo importante. De alguna manera esta crisis ha hecho evidente que estamos ante una maquinaria productora de desigualdad, de exclusión y de dominación, que por eso en algunos países están tomándose decisiones tan brutales como matar a unos para que otros puedan seguir viviendo, que son opciones de carácter soberano o necropolítico, como decía Membe, o biopolítico, como decía Foucault hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Es decir, para enfrentarnos a todo esto tenemos otras maneras de enfrentarlo que las mujeres han experimentado desde hace mucho tiempo, pero son las primeras en ser calladas o en no ser oídas. Entonces esto no sería para pensar en un futuro que está por venir, sino que curiosamente ya está ahí. En general las voces de estos intelectuales que han generado discusiones en ciertos medios, en redes sociales, como en revistas, en periódicos, incluso en la televisión, que se va a hacer en la radio también, digital o de otra manera. Hasta una publicación al vapor, ¿no? Exacto. Todos estos lugares, curiosamente, siguen estando acaparados por hombres. Si hacemos un conteo rápido, los que están levantando la voz, en general, siguen siendo los hombres, para decirnos, es decir, los grandes nombres de la teoría, para decirnos cómo tenemos que reflexionar de ahora en adelante. Y el problema que en general todas estas voces no solo excluyen voces de mujeres, excluyen la experiencia del activismo de las mujeres, al que podemos nombrar acompañamiento. Las mujeres han aprendido a acompañarse de manera horizontal, crear nuevas formas de amistad entre mujeres. Maru decía hace un momento sororidad, ¿no es cierto? Sí. Todo esto tenemos que pensarlo con cuidado y ver si esta manera implicaría una forma de estar con las otras que no se definiera en términos habituales como el cuidado que una madre lleva a cabo en relación con los hijos. Y lo digo para hacer referencia a una entrevista que le hicieron a Rita Laura, donde habló de un estado maternal. Sí, ¿no? Y bueno, Rita Laura, que para que quienes nos escuchan sepan, es una antropóloga nacida en Argentina y bueno, que ha sido un referente muy reconocida, sí, y referente del feminismo latinoamericano, ¿no es cierto? Sí. Pero que hace yo entiendo que a veces en el calor de las circunstancias el pensamiento va rápido, propone términos que luego tienen que ser retomados y discutidos
colectivamente, de esto se trataría. Pero me preocupa que vuelvan viejas formas del cuidado, que se insista, por ejemplo, cosas como que la familia mexicana tiene una especie de destino de cuidados, las hijas cuidando a los padres, ¿no es cierto? Sí. Las hijas cuidando a las personas de la tercera edad. Y uno diría, sí, pero es que esta revolución de la familia tendría que llevarse a cabo al mismo tiempo que nos cuidamos, nos protegemos y nos encerramos. Claro. Y vemos que es una lucha, diríamos, en varios frentes. Y quien la tiene que arrostrar, quien tiene que enfrentar estas formas de lucha, son los cuerpos de las mujeres, lo cual no es nada fácil. Y para hacerlo tendrían que reforzar las formas de acompañamiento que hemos ido generando desde hace unos cuantos años. Y no sería un pensamiento nuevo para un futuro que no sabemos cómo va a ser, sino un pensamiento que surge de la experiencia de las mujeres juntas que han tenido que protegerse a sí mismas, sí, justamente de las violencias contra los cuerpos de las mujeres, que no han cesado y que los feminicidios han seguido, yo diría, multiplicándose en estos últimos días, ¿no es cierto? Así es, así Entonces, es. es un tema en el que las mujeres no podemos dejar de pensar y que no estaríamos buscando una narrativa que se volviera esta narrativa o este discurso que nos diría cómo va a ser el mundo del futuro y cuándo va a comenzar, ¿sí? En qué mes de este año, si sucede, ya seríamos otros, ¿no? Sino pensar que las mujeres no han dejado de padecer y al mismo la otredad, el haber sido designadas como otras a través de ejercicios de violencia, pero también que desde ese mismo frente han aprendido, o sea, desde esa misma lucha colectiva de las mujeres, se han aprendido nuevos vocabularios acompañados de gestos, de posturas otras y relación de los cuerpos otros, para enfrentar y echar abajo esas formas de la desigualdad y de la exclusión. Y esas no empezarán en un pensamiento otro que viene algún día del mañana, sino que se han generado ya, y quizá no en Europa, sin duda, y se han generado, y nosotros tenemos esta referencia, en los movimientos de mujeres, tanto comunitarias, indígenas como urbanos, que están generando estos vocabularios y estos gestos de las mujeres para luchar a la vez contra la violencia y al mismo tiempo reinventar las relaciones otras con las otras, los otros, donde otros son también otras formas de vida, ¿no es cierto? Claro. Pero eso está ahí, o sea, la forma de luchar contra las soberanías, tanto estatales como del capital, del mundo de los hospitales, del mundo de la biomedicina, del mundo de las grandes empresas que deciden quién vive y quién muere. Si Sí. tienes dinero puedes comprar cierto tipo de tratamiento o no, y estás condenado desde que naces a morir, porque no nos hemos dado cuenta, o alguna gente se han dado cuenta ahora, pero cantidad de gente ha sido condenada desde el nacimiento a ser totalmente, no solo excluidas, sino muertas, cuando la decisión es salvar a los cuerpos que parecen que son los únicos que importan, ¿no? Claro, cuerpos de desecho podríamos nombrarlos. Exacto. Entonces, si esa es la situación actual, tenemos un recurso al acompañamiento crítico, y me refiero a un pensamiento, a narrativas que las mujeres han generado hace mucho tiempo, y lo que tendríamos que hacer es poner al descubierto todos esos nuevos vocabularios que, insisto, no solo describen las violencias, sino que de alguna manera se enfrentan a estas violencias, las desarman y proponen las relaciones de otro tipo entre los cuerpos, atacando las formas de normalidad o las formas en que se ha naturalizado la desigualdad y la violencia. Claro. Y esto es un trabajo duro, es decir, no se trata de que las mujeres cuiden otra vez a sus padres, ¿no? Se trata de que nos cuidemos de otra manera.
Así y a es. través de redes que van más allá de la familia. Porque si por familia estamos entendiendo la familia tradicional, volvemos a entender la maquinaria de la exclusión y la desigualdad y de la violencia contra las mujeres. Entonces, inventemos otras familias, o más bien otras redes de solidaridad, refugios, maneras de compartir alimentos, ¿no? Maneras de estar pendientes de las otras que las mujeres conocen muy bien. Claro, inventemos otras formas de solidaridad y te preguntaría en esta última sesión del programa Mujeres a la Tribuna, entonces, el que esta antropóloga Rita Laura Segato haya mencionado un estado materno, ¿qué lectura le damos? Porque bueno, es algo que ha estado circulando mucho y que refiere otra vez a algo jerárquico, ¿no? Que viene de arriba, contrario a lo que estás aquí proponiéndonos, como otras formas de solidaridad, sin jerarquías, horizontales, de acompañamiento crítico, de otras formas de la invención de lo humano, ¿no? Nuevos vocabularios, nuevos argumentos, nuevos discursos, nuevas narrativas, nuevas apropiaciones de lo que sucede. Volvemos a esta última pausa, Ana María. Gracias. Mujeres a la Tribuna en Ciudadanos 660 te acompaña 55 56 04 82 29 55 56 04 79 26 800 670 16 80 12:45. Mujeres a la Tribuna. Regresamos. Mujeres a la Tribuna. Último bloque de Mujeres a la Tribuna en este jueves, 55 56 04 82 29 55 56 04 79 26 806 70 16 80. Decía maestra Víctor Frank, el padre de la logoterapia, que cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Vaya, si ese es un compromiso en lo individual, pues en lo colectivo, con más razón, ¿no? En lo social creo que tenemos esa deuda. Claro. En este momento. Así es, por eso pues estamos invitando aquí en Mujeres a la Tribuna a pensarnos, ¿no? A pensarnos de manera acompañada, desde un acompañamiento crítico, como bien dices, Ana María Martínez de la Escalera, y nos quedábamos con estas, pues con esta forma de contestar de esta antropóloga que habla, Rita Laura Segato, que habla de un estado materno que se refiere pues a los cuidados, pero de los cuidados desde el Estado, ¿no? Desde esta estructura que, como bien dices, siempre ha sido de desigualdades, de exclusiones, de normalización de relaciones jerárquicas entre los cuerpos, y más ahora que el encierro se da en el ámbito de lo doméstico, ¿no? Entonces, ¿cómo leer esas declaraciones que a bote pronto o de manera reactiva, como bien decías, ese querer desde la reflexión y desde las grandes figuras construidas en la publicidad también, o en las jerarquías académicas o en los cánones intelectuales? En la meritocracia, ¿no es cierto, Lourdes? Así es. Creo que aquí, por los tiempos tan cortos del radio, convendría hacer una insistencia última. ¿Por qué insistir en el tema del acompañamiento feminista? ¿Sí? Porque tenemos que aprender de los vocabularios, los gestos y las posturas del acompañamiento, estas formas de evitando el autoritarismo y la dominación de los cuerpos, construirse tanto individualmente, es decir, subjetivamente con las otras, como construir estas formas solidarias de sociedad con las otras, ¿no es cierto? Que es tan importante. Insistimos en esto, creo yo, o el pensamiento feminista y la crítica feminista debe insistir en esto, porque lo que estamos viendo en las otras voces que han ido generando respuestas a la situación, que insistía yo, son voces en general masculinas, no solo porque sean generadas por hombres, sino que tienen un planteamiento bastante falocéntrico, que la sostiene. Y colonialista. Es porque parece que ahora lo único que podría no solo salvarnos del coronavirus, sino de otro tipo de crisis económica, cultural y demás, es volver a la forma del Estado Nacional.
Pero la forma del Estado Nacional ya se ha llevado a la práctica hace mucho tiempo, ha sido criticada, y volver a ella, esperando que no sea autoritaria como lo ha sido en momentos, es un camino que ya hemos transitado. En cambio, el acompañamiento feminista implica no apostar únicamente por lo que el gobierno de arriba hacia abajo nos puede dar, sino antes de estar simplemente exigiendo que sea a través de políticas públicas que se resuelvan las cosas, intentar pensar en otras formas, no solo para subsistir, sino para reproducirnos de otra manera, como sociedad, como grupo, como cultura, como manera de relación entre familias que se están intentando estructurar de otra manera, no autoritaria, no violenta, porque ahí tenemos un depositorio de sabiduría, de saber hacer de las mujeres y del feminismo al que podemos recurrir y no esperar que a través de la política pública nos resuelvan las cosas. No digo que no debemos exigir al gobierno en turno políticas públicas que eviten los casos realmente críticos de la violencia contra las mujeres y la resolución de esta situación crítica. Pero al mismo tiempo, incluso antes de esto, tenemos que recurrir a toda esta sabiduría del acompañamiento, esta sabiduría de los feminismos, estas sabidurías de los cuerpos que se saben afectados, pero que saben que también a través de las afecciones pueden salir de momentos críticos. Y esa sabiduría está ahí. Tendríamos simplemente que hacerla más visible, porque en general ha sido bastante subterránea, es decir, se la ha ido volviendo subterránea. Solo entre mujeres sabemos quién es quién maneja ciertos discursos, recurrimos a ciertas mujeres que son referencia, pero también hay un saber colectivo, como por ejemplo el que hemos visto entre las mujeres zapatistas, por solo citar un caso, Sí. que esa sabiduría es una compañera de la vida, es una compañera de todos los días, y que nos permite hacernos fuertes entre nosotras y con los otros y las otras para salir de las crisis sin necesidad de tener que quedarnos esperando hasta que una política pública satisfaga intereses de igualdad, ¿no? O de equidad. Tenemos que crear estas formas de equidad que son sabidurías y formas de hacer que se han ido generando desde los primeros movimientos feministas y que se han ido fortaleciendo, ¿eh? Sí, y tú dirías entonces que esos saberes otros o esas sabidurías o esas formas de hacer otras, solidarias, no se han difundido suficiente, no hemos sabido comunicarlas, no hemos sabido actuar con el ejemplo también. No, yo creo que no es que nosotras, si es que hay un sujeto colectivo llamado nosotras igual a sí mismo, más bien creo que estos saberes que se han ido construyendo, que se han ido edificando, han tenido que luchar contra medios de comunicación y medios de información que o los denostan, los descalifican o en la mayor parte de los casos los enmudecen. Claro. Como formas de sabiduría. En general, cuando en los medios hemos visto que se habla o que se muestran imágenes de las mujeres juntas, sabemos que las maneras tan amarillistas, si quieren ustedes, ¿no?, de mostrar esa lucha de las mujeres, como lo vimos en relación con el 8M, ¿no? Con el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. O sea, hemos visto otra vez que se describe la lucha de las mujeres, descalificándolas, pero sobre todo enmudeciendo sus saberes que les han costado mucho esfuerzo poder generar. Es decir, contra las formas en que nos han enmudecido, que tenemos que seguir insistiendo en hacerlas
públicas y, por supuesto, en seguir mostrando que entre los distintos grupos feministas o de mujeres sí se han generado discusiones, intercambio, conversaciones, acompañamientos, pero también necesitamos copar los medios, es decir, ocuparlos, apropiarnos de ellos para mostrar que todas estas prácticas feministas, que son prácticas políticas y prácticas también del estar juntas de manera afectiva, de manera empática, tienen que ser visibilizadas, ¿no es cierto? Que están ahí y que tienen historia y necesitamos hacer esta historia, esta genealogía de sus luchas y seguir con ellas y no dejarlas de lado ahora porque tenemos un momento de emergencia, porque esta emergencia, insisto lo que decíamos al principio, vuelve a introducir a las mujeres en familias violentas. Claro, esta contingencia sanitaria las vuelve a un ámbito de donde ha costado tanto trabajo salir, ¿no? Y además planteando ese ámbito doméstico como el que nos va a sacar de la pandemia, en parte, junto con el sistema hospitalario, ¿no? El sistema médico, epidemiológico, que parte de una política pública. Como si estas formas del estar juntas de las mujeres no fuera una forma también de cuidarnos, no solo entre nosotras, sino de otras formas de violencia. Y las formas de violencia no solo vienen del virus, como bien sabemos, vienen de las formas en que muchos cuerpos han sido excluidos de los hospitales, de la medicina, del cuidado, ¿no es cierto? Cómo se ha contribuido a crear cuerpos que como no valen pueden ser muertos, ¿no? Claro, pueden cuerpos ser de desechados, desecho, decías tú, ¿no? Entonces, no dejar de insistir en estos temas, aunque moleste a ciertos grupos que quieren controlar la comunicación y la información. Las mujeres tenemos saberes que compartir, ¿no? Así es, por eso aquí en Mujeres a la Tribuna pues podemos abrir ese espacio para pensar esto de otra manera, ¿no? Como bien dijiste en el inicio, desde un acompañamiento crítico, planteando otras formas desde el vocabulario de cómo nombrarlo, para poderlo describir, visibilizar, como bien decías, visibilizar esas prácticas, para claro, inventar otras vocabulario de las feministas o de las mujeres que podemos aprender a describir también estas crisis, de dónde vienen, ¿no? Con qué efectos tanto subjetivos como corporales se están generando. Creo que tenemos ese recurso de vocabulario, solo que la inmediatez quizá no nos ha permitido tiempo suficiente para retomar los hilos y los vínculos del acompañamiento, tanto de saberes como de prácticas, gestos y posturas, pero tenemos que hacerlo. Y un medio, sin duda, es este programa que tú conduces, Lourdes. No, pues sí, que gracias a invitadas como tú nos ayudan a tener esta reflexión en colectivo, esta reflexión en acompañamiento crítico. Y pues bueno, como bien dices, los tiempos en la radio son cortos, pero bueno, pues te invito a que sigamos pensándonos de estas otras maneras desde esto que nos propones, y que creo que en estos momentos es como un remanso de paz, ¿no? De esperanza y sobre todo de acompañamiento, de pensar juntas y juntos. Sí, porque creo que una de las bases del acompañamiento es sabernos escuchar, aprender modalidades para saber escuchar a las otras, para poder seguir conversando con las otras, y esto es lo que tenemos que seguir generando todo el tiempo. Cuanto más crisis haya, más se abre la oportunidad de, diríamos, intercambiar este saber hacer de las mujeres. Entonces yo les agradezco a ti, Lourdes, y a Maru, que intervino de manera muy sagaz en la conversación para que se pueda abrir estos espacios de charla crítica.
Así entre es. mujeres, para ser oídas, porque en general, y lo sabemos, no hemos sido suficientemente oídas. Así es. No, pues te agradecemos muchísimo, Maru y yo, que nos hayas acompañado, Ana María, y que, bueno, sea la primera de varias veces en esta, pues, en esta emergencia, en esta contingencia, en este estado, podríamos decirle, de excepción, que también podríamos analizar a qué nos referimos con este estado de excepción. Te agradezco mucho. Bueno, gracias a ti. Gracias, buen día, cuídate, cuidémonos y nos escuchamos el próximo jueves. Gracias a la maestra Lourdes Enríquez en la conducción de Mujeres en la Tribuna, a la doctora Patricia Galeana en la coordinación de Mujeres en la Tribuna también, en la producción Cassandra Vicario, Erlinda Franco, en los controles técnicos Alejandro Rodríguez Ortega, yo soy María Iniestra. Gracias, hasta la próxima.